Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar de radioactividad, pero antes de hacerlo hay que recordar un poquito lo que hemos visto antes sobre la notación ZX. Recordamos que siempre que vayamos a escribir pues, un elemento, en este tema pues pondremos X, a ver si puedo, pondremos X, aquí que será el símbolo del elemento que corresponda, tendremos la Z que es el número de protones que tiene el núcleo, la A que sería el número másico, ¿de acuerdo? No voy a centrar aquí, que habría que poner la carga, no la vamos a poner porque a nosotros ahora mismo lo que nos está interesando para este tema es física nuclear. Ya si estuviéramos hablando de química sí nos interesaría más, pero en este tema lo vamos a dejar aquí. Si tenéis más dudas, pues tenéis que mirar algún vídeo que he hecho anterior para explicar todo despacito la notación ZX, pero eso sí necesito que entendamos y que recordemos que vamos a tener el elemento, aquí los protones y aquí la suma de neutrones más protones, que a esto se le llama número atómico y a esto se le llama número másico. Sabiendo eso, pues podemos, y ahora necesito que entendamos esto bien, un protón pues va a tener abajo habría que ponerle un 1 porque tiene un protón y arriba un 1 porque como no tiene ningún neutrón, pues arriba y abajo sería un 1. Si nosotros vamos a escribir un neutrón, pues ¿qué tendríamos que ponerle? Que tiene 0 protones, pero el número másico sería 1, porque sí que tengo una bolita en el núcleo, ¿vale? En este caso, en mi núcleo, yo solo tengo dentro un protón. Pero en este caso, en mi núcleo, yo tengo un neutrón. La forma de representar a los electrones sería con un -1 y un 0 arriba, porque no tendría, a ver si puedo, perdón que se me borra, y un 0 arriba, porque no tendría nada en el núcleo, nosotros no tendríamos ni neutrones ni protones, pero al núcleo habría que quitarle un protón. Bueno, el núcleo no, sería al número atómico, pero bueno, ahora después cuando explicamos un tipo de radiación que es la beta vais a entender esto bastante bien, pero por ahora debéis de saber que así se representa protón, que así se representa neutrón, que así se representa electrón y después hay otro símbolo que también debéis de conocer que es cómo se representa un núcleo de helio. El núcleo de helio tiene dos protones, mirad. ¿Lo veis aquí? El helio tiene 2 protones, entonces yo aquí escribo un 2 abajo y como tiene también dos neutrones, fijaos, estaría representado así. Un núcleo de helio sería un más, un neutrón y un neutrón. ¿De acuerdo? Entonces, en el núcleo yo tendría 4 bolitas, ¿sí o no? Entonces aquí arriba habría que ponerle 4. Ahí. Bueno, pues yo creo que teniendo claro esto de aquí, ¿de acuerdo? Vamos bien. Ahora vamos a empezar a hablar de los tipos de radioactividad. Venga, voy a borrar aquí. Borrar la tabla periódica, pues si la necesitamos la buscamos otra vez y empezamos. ¿Cuántos tipos de radioactividad hay? 3. La primera sería la radiación alfa. Hay núcleos, vamos a poner, ¿cómo lo pongo? Hay núcleos que son inestables y entonces emiten partículas alfa, se pueden descomponer así. Imaginad que tengo yo, por ejemplo, radio 88-226. Uy, me salió muy pequeño, voy a poner esto más grande que si no. 88-226. Y este átomo, que es un átomo, esto es un núcleo de un átomo muy pesado, que es grande, pues entonces va a estar como muy inestable y para poder relajarse lo que hace es que se rompe y se rompe en 2 átomos más pequeños. En este caso, pues sería, por ejemplo, el radón 86 y de número másico tendría 222. ¿Veis la diferencia? Hemos pasado de 226 a 222 y de 88 a 86. Eso significa que para que se conserve la masa, nosotros deberíamos de aquí tener
el radio, pero aquí necesitaríamos un más algo, necesitaríamos sumarle algo. Ese algo va a ser una partícula alfa, es decir, una partícula que va a ser realmente un núcleo de helio, ¿vale? Podemos poner alfa o podemos poner helio, pero bueno, tenemos que saber, eso sí lo tenemos que saber. Helio, 2, 4. ¿Cómo sabemos que lo hemos hecho bien? Pues fijaos, vamos a ver. ¿226 es lo mismo que 222 más 4? Sí, pues entonces esa parte la hemos ajustado bien. ¿Y 88 es igual a 86 más 2? Pues también la hemos ajustado bien. Esto de aquí sería una radiación alfa. Esto de aquí sería esa radiación alfa. Aquí tenéis un dibujito de lo que sería pues una radiación alfa. Nosotros tenemos el núcleo, que es más pesado, que sería este, y se va a descomponer en otro núcleo de un elemento más ligero y una partícula alfa que tiene 2 protones y 2 neutrones. ¿Veis? Esta de aquí sería la radiación. Esta radiación pues es peligrosa, pero siempre, como puedo pararla simplemente con la ropa, por ejemplo, ya nos estaríamos protegiendo, pues es fácil protegerse de ella. Vamos al siguiente tipo de radiación que debemos de conocer. Sería la radiación beta. La radiación beta no es otra cosa que sea que un núcleo más pesado pues va a soltar un electrón. Un ejemplo que suele salir en muchas páginas web, cuando estoy investigando para este vídeo, pues hay un ejemplo muy claro que es el del carbono 14, ¿de acuerdo? Carbono 14, aquí ya sabéis que como es carbono tiene que tener un 6, si no lo recordáis, id un poco más atrás en el vídeo y buscáis en la tabla periódica y veréis que tiene un 6. Como es un poco inestable, pues se va a descomponer en algo que va a hacer que lo que va a emitir va a ser una partícula beta, es decir, un electrón. Podemos ponerle electrón menos 1, 0. Esa es la radiación que va a emitir. Pero claro, para que esto pegue, significa que el elemento que yo ponga aquí, que en principio voy a poner X porque no sabemos cuál es, el elemento que voy a poner ahí, el X, tiene que tener arriba un 14. ¿Por qué? Porque S y S, o sea, este tiene que ser igual a este más este. Como esto es un 0, este tiene que ser un 14. ¿Lo veis, no? La parte rosa tiene que ser igual. Igual que ahora en la verde. Fijaos, aquí tengo un 6 y aquí tengo un menos 1, porque el electrón es menos 1. ¿Qué tengo que ponerle aquí para que concuerde? Pues tengo que ponerle un 7. Con lo cual, yo al ponerle aquí un 7, automáticamente ya no puedo ponerle un 6. ¿Qué puedo ponerle? Un 7. ¿Y qué elemento es el 7? ¿Qué elemento tiene 7 protones, 7 cargas positivas en el núcleo? ¿Qué elemento tiene como DNI el 7? El nitrógeno. Entonces aquí en vez de X, yo sé que tengo que poner ¿qué? Nitrógeno. A ver si puedo. Nitrógeno. De esa forma, cuando yo ahora coja el verde y haga así, diré 6 es igual a 7 menos 1. Y esto de aquí sería una radiación beta, o lo que es lo mismo, se están emitiendo electrones. Aquí os dejo un dibujo en el que se representa una radiación beta, es decir, tengo un núcleo y al final voy a tener uno que tiene un protón más, a pesar de que tener siempre las mismas partículas en el núcleo, pero está soltando un electrón. Y diréis, ¿pero cómo es eso posible? Pues os explico. Resulta que cuando yo tengo un neutrón, que ya sabéis que se representa así, cuando un neutrón se descompone, porque ya sabéis que el neutrón está formado dentro, tiene más partículas más pequeñas todavía. El neutrón no es una partícula elemental. Un neutrón está formado por quarks. Entonces, por ejemplo, aquí el neutrón tendría 2 up y un down. Bueno, eso todavía este vídeo no va de eso, pero sí que es verdad que ese neutrón que está formado por más partículas lo que hace es que se va a descomponer, y cuando se descompone lo va a hacer en un protón, 1, 1, y un electrón, que sería menos 1, 0. Me he pegado mucho, lo voy a hacer mejor. Un electrón menos 1, 0. Como veis, se está conservando. 1 es igual a 1 más 0 y 0 es igual a 1 menos 1. Este proceso en el que uno de los neutrones de aquí del carbono se va a romper
y va a producir un protón, es el que hace que aquí haya un 7, ¿veis? Pasamos de 6 a 7, pero tenemos las mismas partículas, las mismas bolitas, solo que antes yo tenía 6 bolitas de 6 protones y hasta el 14 eran neutrones, y ahora sin embargo lo que tengo son 7 protones y tengo un neutrón menos, pero ese neutrón no ha desaparecido ahí porque sí, se ha transformado en un protón que sigue aquí y un electrón que, como veis, está escapando del núcleo. Fijaos en esta imagen que lo que tenemos es, aquí teníamos un neutrón, ¿veis? Y ese neutrón, ¡pum!, se ha transformado ¿en qué? En un protón, y ese protón también está emitiendo una radiación beta, es decir, pues un electrón que hace y se va. Igual que en la radiación alfa teníamos el núcleo, veis aquí que estaba dentro ese núcleo de helio, pero lo que hace es que pues, se va fuera y me queda un átomo más pequeño. En este caso la masa de este y la masa de este es prácticamente la misma, porque el electrón casi no tiene masa. Y por último pues tenemos la radiación gamma. Lo vamos a poner aquí, la radiación gamma. La radiación, tanto en la radiación alfa como en la beta, lo que tenemos es un núcleo inicial y después este núcleo y este núcleo, los núcleos siguientes eran distintos. ¿Por qué? Porque se eliminaban partículas. En este caso, en la radiación alfa, no se va, el núcleo va a seguir siendo lo mismo. Lo que vamos a tener, por ejemplo, pues es un núcleo de torio, vamos a poner un núcleo de torio que va a tener 88, 234, perdón, que el torio es 90, 88 de la radio, que no puedo escribir, 90, bueno, ahora no me deja escribir, 90, y lo que le va a pasar es que, fijaos, voy a poner aquí un asterisco. ¿Qué significa ese asterisco? Ese asterisco significa que ese núcleo va a estar súper moviéndose ahí, muy inestable, y va a necesitar relajarse. ¿Y qué es lo que hace para relajarse? Pues emitir energía. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a emitir una partícula gamma, pero esa partícula gamma es energía, así que tiene 0 protones, 0 de número atómico y 0 de número másico, con lo cual aquí tendríamos 234 arriba y 90 abajo, es decir, seguiríamos teniendo torio, porque a mí no se me puede, esto tiene que ser igual a esto más eso, que se cumple, y esto tiene que ser igual a esto más esto, que también se cumple. Como veis aquí, lo que se emite es una radiación energética, pero no se emite una radiación de partículas como aquí. Aquí lo que se emite es energía, entonces no hay cambio ni en el número atómico ni en el número másico. Venga, voy a poner aquí esto en chiquitito porque esto lo vais a necesitar para entender esa parte, y aquí os dejo, jolín, que no puedo, ahí, y aquí os voy a dejar pues la imagen, ¿vale?, en el que se ve el átomo excitado, que está ahí súper, os lo tenéis que imaginar moviéndose, ¿vale? Es que no he encontrado ningún GIF ni nada de eso que yo pudiera usar en el vídeo, pero lo tenéis que imaginar ahí súper moviéndose inestable, y hace, elimina la energía y se queda relajado, pero como veis tiene los mismos protones y los mismos neutrones, o sea que no va a cambiar, ¿de acuerdo? Bueno, voy a terminar este vídeo, voy a borrar esto de aquí, voy a terminar este vídeo poniendo la imagen, a ver si esto me deja borrar, escribiendo la imagen de cómo nosotros podemos parar o protegernos de una radiación alfa, beta o gamma. Mirad, esta imagen me la he descargado de Wikipedia, que la podéis ver tranquilamente en casa. Esto de aquí es un... Uy, que no puedo... Ah, sí, ahora sí se ve, ¿no? Vale. Esto de aquí es una partícula alfa que, como veis, con un trozo de papel, pues nos podemos proteger de ella. ¿Qué podemos utilizar para protegernos de una partícula beta, es decir, de un electrón? Pues, por ejemplo, un papel de aluminio, pues de la merienda, pues ese nos podemos proteger. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de partícula gamma, ya necesitaríamos pues una gruesa capa de plomo o de hormigón para poder protegernos. Bueno, pues hasta aquí
todo el vídeo en el que he hablado de los tipos de radiactividad que debéis de conocer. Hay más, pero esos son los que yo creo que debéis de conocer. También después tendréis otros vídeos en los que, por ejemplo, como consecuencia de que existan radiaciones alfa, beta y gamma, sobre todo alfa y beta, pues nosotros van a existir una cosa que se llama series radiactivas. Pues nos vemos en otro vídeo. Venga, eso lo vamos a dejar para otro vídeo. Hasta luego.